El 14 de mayo, en este último evento Google I.O. que han hecho, anunciaron que ya por fin esta cosa que tenían en modo experimental desde hace un año que llamaban Google SGE, que ya por fin lo lanzaban, pero solo en Estados Unidos, ¿vale? Y lo han llamado AI Overviews, o sea que como podríamos traducir por visión general que te da la IA, ¿vale? Cuando preguntas algo o buscas algo, y esto está apareciendo. Claro, estos modelos de lenguaje se han alimentado de lo que la humanidad ha generado en los últimos 2.000, 3.000, 5.000 años. Y era todo contenido original, contenido genuinamente humano. Vale, ¿qué va a pasar cuando se empiece a publicar y a publicar y a publicar y a mezclar contenido que no es genuinamente humano con el contenido original? Que todos vamos a ir a lo práctico, a regenerar contenido, a generarlo automáticamente con IA, a hacer refritos y volveremos a eso. Entonces, creo que cada vez va a ser más importante quién esté detrás, es decir, el usuario al final va a ser consciente. Yo creo que vamos a ser capaces de fijarnos más en la fuente de información. Me da igual que lo generes por IA. Aquí los únicos que van a diferenciarse van a ser los que vuelvan al marketing tradicional. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, Google está rebelde. No es que haya sido nunca una balsa de aceite, pero llevamos unos meses de traca. Bomba de updates a finales de 2023, otro core update en marzo de este año que se extendió casi 2 meses, muchas webs no solo con bajadas, sino casi extinguidas, en lo que se supone una búsqueda de Google por mejorar los resultados y que sean más naturales, no tan afectados por webs de afiliación o sobreoptimizadas a nivel SEO. Obsesión en contenido de calidad más que en cantidad, en aportar valor, en definitiva. Y a todo esto se suma todas las novedades que están llegando relacionadas con la inteligencia artificial. Primero, de todo el miedo latente a que se deje de usar Google, que se concentre el uso en ChatGPT u otras soluciones que aún ni existan, pero que conviertan la visibilidad y el acceso de los usuarios a las webs de las marcas en algo aún más complicado, ergo caro, de conseguir. Y mientras, las formas en las que Google va transformando su propio buscador para tratar de evitar que esta ola de la inteligencia artificial generativa se lo lleve por delante, pero sin dejar de ganar dinero por el camino. Acaba de sacar en Estados Unidos el buscador con el servicio AI Overviews, que ya devuelve respuestas en modo IA como si fuese una posición cero de las que conocemos actualmente. Vamos, que está el campo muy revuelto. Por eso hemos querido juntar a una pléyade de estrellas del SEO para comentar con ellos cómo ven todos estos cambios, cómo creen que evolucionará el buscador y sobre todo cómo deben afrontarlo las marcas. Hablaremos con Juan González Villa, director de la agencia Useo, @SEOstratega en Twitter, con Fernando Maciá, director de la agencia Human Level, y con Betlem Cardona, directora de captación de tráfico en FLAD 101. Vamos con ello, pero antes... Como notamos que el tema de la inteligencia artificial está muy candente y el sector necesita ponerse las pilas con lo que está pasando a su alrededor, entender sus claves y sobre todo sacar usos prácticos para aplicar estas novedades en el día a día, vamos a realizar con la Marketing for E-Commerce Academy un curso intensivo de inteligencia artificial para negocios digitales. 4 semanas, 2 sesiones por semana, online, en directo, con grandes profesionales de cada área de materia en inteligencia artificial. Arranca a finales de junio y la idea es hacer otra edición a la vuelta de verano, por si os asusta lo de que os pille junio y julio. Es hasta bonificable por Fundae. Echa un ojo a la info que te dejo en las notas o entra en academy.marketingforecommerce.net. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Vamos a ronda de saludos. Juan González Villa, muy buenas. Hola, muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Vale, tenemos ya una voz ubicada. Cambiamos de género para tener claridad de voces a quien nos esté solo escuchando. Betlem Cardona, muy buenas. Un placer, Rubén. Juan es fundador y director de la agencia Useo. Betlem, Bet, a partir de ahora, es la directora de tráfico en FLAD 101. Y Fernando Maciá, muy buenas. Hola, buenas tardes Rubén, encantado de estar con todos vosotros.
a Fernando no sé si alguien lo conocerá, el director de Human Level, bueno, director de todo en Human Level, es decir, director de SEO no, director de la agencia Human Level especializada en SEO. Vamos a breve calentamiento para que la gente vaya ubicándose con sus voces. Empezamos por ti, Fernando. Acabas de sacar nuevo libro de SEO técnico. Voy haciendo coleccionables con todos tus libros de cómo vamos evolucionando, ¿no? este campo del SEO. En este caso vas dando juego a varios compañeros de Human Level. ¿Cómo está siendo esa acogida del libro? Y cuéntanos un poco de qué trata. Bueno, pues el libro yo creo que se está cogiendo muy bien. Hemos visto muchas opiniones positivas. Creo que lo diferencial del libro es, sobre todo, lo que acabas de decir, Rubén. Entran en juego también como coautores, compañeros de Human Level, y sobre todo, digamos, el aspecto central del libro, lo que lo hace más diferencial respecto a otros libros anteriores, es los aspectos técnicos que yo creo que se tratan, sobre todo en los temas de indexabilidad y más específicamente también de VPO, en una profundidad que antes creo que no se había tratado en ningún libro en España en ese nivel de profundidad. En esto pues contribuyen de forma muy especial pues Ramón Saquete y José Miterio Vicente, ambos son ingenieros informáticos y obviamente ahí se ve esa diferencia cualitativa respecto a libros míos anteriores, y también hay una contribución de Rocío Rodríguez, que lleva también ya bastantes años trabajando en Human Level y que bueno pues se hace cargo de proyectos bastante complejos y aporta también su visión sobre temas de arquitectura, keyword research, etcétera. Así que básicamente ese es, digamos, el núcleo central de lo que trata este nuevo libro. Betlem, Bet, en tu caso, FLA 101 acaba de presentar hace nada el estudio anual de conversión en e-commerce, como un guía de estas de cada año vamos siguiendo y actualizando datos. Ahí se confirma esta tendencia que año por año, uno por uno, van bajando puntos el impacto del tráfico orgánico en el global de las tiendas online. ¿Cómo llevas eso, siendo tú la que manda en el mundo del tráfico orgánico en FLA 101? Bueno, yo lamento mucho tener que ser yo la que venga aquí a decir esto, pero tengo que quitaros la venda de los ojos. Es crónica de una muerte anunciada, el SEO ha muerto. Ya, esto, mira, no. Había anunciado Fernando hace 15 años. Es verdad, es verdad. No, Ismael fue quien dijo esto. Ismael el Cuchi, vale. Sí. Vale. No, a ver, no. Vamos a poner un poco en contexto esto, ¿no? Es cierto que edición tras edición va saliendo que el peso del tráfico orgánico va bajando año tras año si vas comparando, ¿no? Lo que sería en este caso la media, pero pensad que la media al final es un valor típico que puede ser muy influido por valores atípicos, ¿no? Imaginaros que tenemos durante una edición algunos sites que tengan muchísimo tráfico directo, que se salga totalmente, que sean valores muy altos o incluso muy bajos, esto puede distorsionar fácilmente el dato, ¿no? Que al final pensad que no tenemos siempre los mismos participantes porque al final es algo voluntario, entonces esto puede variar, ¿no? Por eso siempre en el estudio ponemos media, mínimo, máximo y mediana, justo. Entonces, la media es cierto que vemos que va bajando, además creo que este año lo miré y era creo que un 15%, bueno, era una barbaridad. Pero si te paras a pensar en la mediana, porque al final piensa que también es de todo tipo de negocios digitales. O sea, imagínate que tengamos alimentación o food delivery que al final viven muchísimo del tráfico directo, ¿no? Entonces, en esos casos, pues nos fastidiaría. Entonces, creo que es mejor hacer un poco el análisis por sector porque es más fácil de entender, ¿no? En cualquier caso, si miramos la media, es cierto que aumenta el de referencia, pero fijaros que esto sí que es un dato que a mí me parece súper interesante. Fijaros que sube muchísimo el tráfico que no está identificado, la fuente, ¿vale? Y pensad que en 2022 tenemos el cambio de Universal a Google Analytics 4, luego se ha perdido, y o sea, a saber cuántos errores tenemos ahí que no han sido identificados. Que es que si rascamos un poquito a saber lo que nos vamos a encontrar. Nosotros incluso nos preocupaba sacar este año el estudio porque tuvimos que tener en cuenta ambas. Por el consentimiento de cookies. Bueno, pero el consentimiento debería ser algo de número absoluto, pero de sí, peso. Para todos, claro. Bueno, pero sí que es creíble que afecte más a los paracaidistas, entre comillas, de Google, ¿no? A la gente que igual cae por una búsqueda, esos están más predispuestos a no aceptarlas porque... Sí, que ya a lo mejor determinadas tipologías que les afecte más a lo mejor, ¿no? Sí, justo. Eso daría para otro estudio. Pero bueno,
Si os fijáis en los sectores, creo que es únicamente, y es que además vosotros con vuestros clientes os pasará lo mismo, lo veréis, que realmente aumenta año tras año. Lo que vemos que baja, creo que era en belleza, en travel, pero es porque están inyectando muchísima pasta, pero muchísima pasta a paid, a campañas, y sobre todo también tienen mucho de tráfico de referencia, pero estamos hablando de sectores muy concretos. Salud, belleza, viajes, creo que son los que más, pero el resto sube el tráfico orgánico. Lo que pasa es que sube más el paid, que al final Claro. nos tenemos que cambiar de profesión. Y en todo caso, y aún así sigue siendo la línea de tráfico, la fuente de tráfico más grande, igualmente, a pesar de las caídas, ¿no? Así que ahí. De todos modos, ahora luego ya hablamos de que si la posición cero, que si SGE, que si las apps son las nuevas webs. O sea, ya después, si queréis, ya entre todos vamos haciendo un poco las cábalas de dónde va el tráfico orgánico, ¿no? Pero en principio, yo os digo, contexto del estudio, mirad los sectores. Yo creo que es mucho mejor. Dejaremos el enlace al estudio también para que puedan consultarlo. Y Juan González Villa, en su caso, @SEOstratega, con su newsletter 10 links azules, super foco en SEO, y de repente fue salir ChatGPT y el tío que se puso pim pam con la inteligencia artificial, tiene su propia newsletter de IA también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Y a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Bueno, yo lo primero es decir que, a ver, en realidad yo llevaba atento a este mundo desde unos años antes, ¿vale? Porque en realidad ya en 2018, 2019, a nada que estuvieras muy metido en SEO, sabías que había una especie de frontera o posible evolución natural, que eran todos los temas de procesamiento natural del lenguaje y de inteligencia artificial que empezaban a asomar por ahí, ¿no? Google presentó Transformers en 2017, que es la semilla de todo esto, y muy poco tiempo después, ya en 2018, saca BERT y en 2019 ya lo tiene integrado en la búsqueda. Entonces, ya desde ahí yo ya tenía una oreja puesta en esto porque decía, pues esto interesa mucho. Lo que no sabíamos es por dónde iba a salir y que iba a aparecer OpenAI por otro lado con una cosa que iba a ser el que realmente iba a lanzárselo a los consumidores, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en cuanto a OpenAI, o sea, no lo consideraba que iba a ser tan grande como se ha colocado ahora tan rápido, pues porque, por ejemplo, pues creo yo que en 2019 fue cuando se pudo probar GPT-2, que recuerdo probarlo, que habían dicho antes que esto de GPT-2 era tan poderoso que no lo querían lanzar y tal, que lo consideraban que se podía hacer mal uso y tal. Y claro, cuando lo liberaron, yo la primera vez que lo probé dije, pero bueno, si está súper en pañales, o sea, si es que está... pero claro, luego la evolución ya sabemos lo que ha sido, ¿no? También recuerdo haber jugado mucho con el Playground en GPT-3 antes de que lanzasen ChatGPT y ahí ya la verdad que ya se veía que ya estaba mejor, pero bueno, ni así no era lo de ahora, ¿no? Entonces, en mi caso, yo te diría que ha sido progresivo. Lo que pasa que, claro, lo que se ve fuera es muy distinto y sobre todo, a lo mejor antes hacía un tuit ahí de Pascuas a Ramos sobre cosas de esas y desde ChatGPT, pues ya sabes que el tema pasó muy al centro de la conversación y todos nos hemos puesto a hablar mucho de ello, pero bueno, yo te puedo decir perfectamente que sí, claro, que ya estaba atento a ese tema desde antes, ¿no? Pero ahora nos vendrá muy bien porque la idea es, en este episodio en concreto, poner foco en el hacia dónde va Google, ¿no? Entonces, para entender este dónde va Google y cuál es el impacto que podrá tener o que está teniendo la inteligencia artificial, ahí primero toca entender también qué está pasando con Google hacia atrás, ¿no? Es decir, ha habido como dos grandes updates últimamente, el de finales de 2023 y el de reciente y larguísimo, ¿no? Nos ponéis un poco, para quien no esté leyéndose constantemente nuestras newsletters o Marketing for E-Commerce, si hubiera que resumir, convoco a Beth, por ejemplo, el update de finales de 2023, más o menos, ¿qué era lo que hacía? Vale, bueno, realmente como va muy de la mano, pero bueno, el primer golpe que recibimos era sobre todo para el propósito de Google, por decirlo de alguna forma, es eliminar, siempre ha sido el mismo, pero ahora con más fuerza, eliminar todo el contenido que no sea útil para el usuario y premiar sobre todo la experiencia de usuario, ¿no? El que des respuesta a las consultas y demás. Entonces, Google se puso ya las pilas, ya fue advirtiendo de lo que iba a venir.
Y los principales golpes que ya estuvimos encontrando fueron dirigidos sobre todo a, en este caso, como siempre vibraron los grandes medios de comunicación, o sobre todo todos los sites que estaban más orientados a consumo de contenido y demás. Y ahí se inicia como, por decirlo de alguna forma, o se inicia, no, yo creo que fue más como un pistoletazo de salida, ¿no? Yo creo que Google ahí ya intentaba como advertirnos de lo que estaba por llegar, o al menos yo en ese momento no era muy consciente de lo que ocurría, pero creo que este año he sido como que me he dado más cuenta de realmente del alcance que podía tener esto, porque yo viví, por ejemplo, Panda. Y yo lo recuerdo aquello como súper dramático. Yo no sé si es que ha pasado el tiempo y ya se me ha quedado como más lo he simplificado o algo, no lo sé, pero yo en septiembre no me parecía que fuera tan grave, ¿no? Y después, pensando en aquello, creo que lo fuerte ha venido este año. No sé qué opináis el resto. Creo que el problema más grave, además, es que yo miro cómo están todos los medios, no solo los míos, ¿no? Los medios de España e incluso de Latinoamérica, veo cómo están y me preocupa muchísimo, ¿no? De las caídas que están sufriendo. También os digo que en algunos casos tengo un par que no han caído y hacen lo mismo que los demás. Así que es como que estoy esperando a que ocurra, ¿no? En algún momento va a pasar. No sé qué opináis los demás. De todas maneras, en comparación con Panda, es cierto que fue dramático para muchos sitios web. Me acuerdo, por ejemplo, verticales de hoteles que tenían los típicos despliegues de hotel bajo precio, hotel barato, hotel low cost, etcétera, y eso fue tremendo. Pero también fue muy dramático, por ejemplo, en los Medic Updates de 2018. Primero en septiembre y después octubre, noviembre, creo que fue la segunda oleada. Lo que pasa es que quizá el Medic Update no fue tan transversal, no afectó de una manera tan genérica a tantas categorías distintas de sitios web. Y yo creo que con estos updates pasa como con otros muchos que hemos visto anteriores de Google. Se han hecho cosas y dices, bueno, está funcionando, esto funciona bien. Pero realmente si lo piensas, esas bolsas de contenido que hacían ahí, y si realmente lo pensabas fríamente, decías, a ver, ¿tiene sentido que realmente este sitio esté obteniendo este tráfico y esta visibilidad a partir de este contenido que poco o nada tiene que ver, que no está alineado con sus core topics, con sus temas principales? Y bueno, pues al final lo que hemos visto es que eso al final llega un momento en donde se acaba. Si bien es cierto que también me parece peligroso y arriesgado el hecho de que una única empresa le estemos concediendo el poder para decidir qué se publica y qué no se publica. Ayer o anteayer leía un hilo sobre cómo está desapareciendo contenido publicado en la web, cómo, por ejemplo, todo el contenido antiguo va desapareciendo. Nosotros, por ejemplo, en base a que si entraba alguien, por ejemplo, en nuestra empresa, pudiera saber o pudiera comprobar que llevamos desde 2003, teníamos artículos publicados desde 2003. Y es cierto que si bien a nivel de arquitectura de la información podéis hacer que Google preste menos atención a ese contenido, etcétera, ha llegado un momento en donde decidimos, bueno, esto ya no sirve para nadie lo va a visitar y ni siquiera en modo hemeroteca lo dejamos, lo borramos directamente y esto está animando a muchísima gente a decir, bueno, me quedo solamente con mi contenido core y todo lo desactualizado, aunque sea testimonio de una época, desaparece de ahí. Y lo malo es que desaparece de ahí y ya no queda en ningún sitio. Es decir, no hay ninguna muestra. Y lo que decía este hilo es que quien se dedica a hacer arqueología digital de lo que ha sido esta época de la humanidad va a tener muy poco sobre lo que investigar. Va a quedar muy poquitos vestigios, pues no sé, van a quedar en el sitio en el, ¿cómo se llama? El Wayback Machine y dos o tres sitios más y tal. Y va a ser muy complicado saber cómo fue la web hace unos años. Si al final descubriremos que los egipcios lo que pasa es que tenían ya internet y tan bien optimizadas las webs que no quedó rastro porque se fue borrando lo antiguo. Sí, entonces nos quedamos con la idea de que este update de noviembre, ¿no? Fue ahí pasó un poco de todo, ¿no? Era como de análisis o mejora de calidad de contenidos. Ahí fue también el de las reviews, si no recuerdo mal, ¿no? Y después vino el de marzo-abril. Digo marzo-abril porque fue como un mes y medio de expansión. Aquí, Juan, ¿en qué puso el foco este nuevo update?
Bueno, pues este viene de la mano de un update de spam, ¿vale? Hay por un lado un core update y por otro lado un update de spam. Al lanzar el update de spam se presentan una serie de nuevas políticas de spam, ¿vale? Una de ellas es que una específica para el uso de dominios expirados y otra específica para lo que llaman abuso de la reputación del sitio. Eso no es otra cosa que dejar que terceros publiquen en una web con mucho tráfico, ¿no? Pues como un diario, mucho tráfico, dejar que entren ahí terceros o publicar contenido que en realidad es de terceros y que parezca, al no estar indicado expresamente, que parezca que es parte del contenido editorial del medio, ¿no? Que un usuario que llega piense, bueno, pues esto es lo que me está contando este periódico, este diario y tal, y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, ese tuvo la peculiaridad de que lo preanunciaron, ¿vale? No lo metieron en vigor al empezar el update de marzo, sino que dijeron, hay 2 meses para preparar esto y sería el día 5 de mayo cuando entraba en vigor esa política. Lo del borrado de los cupones, ¿no? Que se habló tanto en Estados Unidos. Aparte de eso, la cosa así un poco más espectacular que hemos visto una vez que ha entrado esto el 5 de mayo ha sido que, sobre todo en el mundo de habla inglesa, han empezado a prácticamente desindexar o a dejar a cero en cuanto a tráfico orgánico a las secciones de cupones de todos los grandes medios diarios digitales pues en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, todos esos sitios. En España creo yo que lo de los cupones no lo hemos visto de esta manera tan drástica. Se han visto algunos movimientos, por lo que parece, en tema de medios y tal, pero vamos, eso es, como digo, eso no es un update. Eso es, y de hecho no han sido acciones algorítmicas, sino que han sido acciones manuales por incumplir una nueva política de spam que además habían no solo anunciado como las otras, sino que es que además habían dado 2 meses para cumplir y ya habían avisado de que la forma de que esto no te afectase era tú previamente desindexar, ¿no? O eliminar. Respecto a la parte de Core Update, casi lo más importante que hubo en marzo, tocan todo, o en teoría lo pueden tocar todo, pero casi lo más importante que hubo era que el Helpful Content, ¿vale? El sistema de contenido útil se integraba ya en el Core Update. O sea, a partir de ahora, en teoría, no va a haber más avisos de que hay updates de Helpful Content, ¿vale? Van todos, se supone que va incorporado en el sistema general, en el núcleo del algoritmo, ¿vale? Entonces, claro, al hacer eso, y ya pasó antes con los core updates previos, pasó ese efecto que está diciendo Beth de llueve sobre mojado, ¿vale? Es decir, que a las webs a las que les habían pegado ya una tunda tremenda en septiembre de 2023, con realmente el último update oficial que hubo del HCU, pues luego fue muy habitual ver que lejos de recuperarse, pues en el core update de octubre otra vez les daban un poquito. En el core update de noviembre otra vez les daban un poquito. Y en el core update de marzo, abril, les han dado bastante más. O sea, lo poco que quedaba ahí, porque ya dices, es que ya no me queda nada, ¿qué más? Pues sí, pues más todavía, ¿no? Y esto, aparte de ser, digamos, grave, porque es de una intensidad que quizá Google no nos tenía acostumbrados, aparte de esto, lo que tiene es que va un poco en contra de las expectativas que se habían creado, que era, pues hombre, si yo trabajo mi web, elimino páginas que obviamente tienen menos calidad o menos contenido útil que las otras, pues en unos pocos meses como que Google me va a recuperar, ¿vale? Había esa idea, ¿vale? Como que a lo mejor en 2-3 meses, si tú has hecho bien tus deberes, puedes estar recuperado. Eso no ha sido así, ¿vale? Han pasado los meses. Estamos ahora a 8 o a 9 meses de aquel update de septiembre y no se ha recuperado ningún sitio, ninguno. No en España, no solo en español, tampoco en el mundo anglosajón, tampoco en Estados Unidos. O sea, hay listas por ahí, las puedes ver, de sitios afectados desde septiembre y han ido todos hacia peor y no se ha recuperado ninguno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nadie ha sido capaz de dar con la tecla de limpiar? No, sino que más bien Google hasta ahora no ha querido levantar los efectos de ese clasificador que había en principio, ¿no? De considerar útil, no útil, y por mucho que hayas hecho, en teoría no sales. Han dado últimamente esperanzas de que a lo mejor en el próximo Core Update se puede salir, pero yo ahora mismo ya no pongo la mano en el fuego por nada, ¿vale? O sea, no, lo último que quiero es coger y decirle a los clientes, aunque hayamos hecho un buen trabajo, ¿no? Coger y decirles, oye, que ya en el siguiente update vamos a levantar, pues porque no tenemos seguridad y ya veremos. Yo tengo esperanzas de que algunas webs sí empiecen a levantar, pero ya lo veremos, ¿no? Esto si me permite, Rubén, entronca o puede entroncar con unas expectativas que había alimentado Google, porque su comportamiento habitual era que cuando se pasaba de frenada en un update y muchas webs se veían
digamos, injustamente perjudicadas, en el siguiente update normalmente se tendía a suavizar. Esto pasó con algunos sitios, por ejemplo, con estas 2 ediciones del Medic que yo estaba comentando antes, con lo cual hubo algunas que sí que recuperaron parte. Y ese comportamiento de hemos probado, hemos visto que nos hemos pasado y ahora como que hacemos un rollback por lo menos parcial de esas condiciones y permitimos que algunos sitios vuelvan a recuperar, es lo que no ha pasado ahora. Y quiero decir que a lo mejor Juan, sobre todo, que ha estado siguiendo y que yo lo leo muy atentamente porque sigue todo el tema del juicio, puede tener que ver con esta cuestión de que ahora sea para Google incluso muchísimo más difícil hacer lo que, digamos, ese rollback. ¿Por qué? Porque no se puede, cuando ya entran sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, no se puede hacer que el sistema desaprenda lo que ya ha aprendido. No hay un botón de vuelta atrás para llevar el sistema a comportarse como se estaba comportando antes del último update, sino que no hay vuelta atrás y esa, digamos, falta de impredictibilidad de cómo se va a comportar el sistema y cómo vamos a ser capaces de dar una vuelta atrás, quizás lo que está haciendo que esté tardando mucho más en ver esa recuperación, si en algún momento se produce, que todavía no sabemos si va a ser. Parece que haya perdido un poco el control en el momento en el que no se abre incluso un formulario de feedback. ¿No os da la sensación de que incluso el propio Google, el equipo tras Google, está incluso preocupado por la orientación que ha tomado esto? Sí, pero yo esto lo entroncaría, que no lo estamos mencionando, con una corriente bastante intensa también que había de críticas previamente en los medios y incluso en las redes sociales y tal, usuarios anónimos, por así decirlo, diciendo que es que Google estaba poniendo resultados de muy poca calidad y además que eran muy manipulados, ¿vale? Que eran como muy esclavos del SEO y tal, y se había puesto de moda antes, que no lo hemos comentado tampoco, pero antes de que Google empezase a mostrar mucho a Reddit, una de las cosas que había pasado previamente es que había mucha gente diciendo, incluso bloggers así influyentes, ¿no?, en el tema de tecnología y tal, diciendo, yo ya no hago búsquedas normales, yo hago mi búsqueda normal y pongo Reddit detrás, porque como no quiero que me salgan las típicas webs de afiliados, las típicas webs de SEO y tal, sino que quiero ver opiniones de usuarios reales, la única manera de la que tengo de hacer eso es pedirle a Google que me enseñe Reddit. Entonces, Google tomó nota de este feedback, ¿vale? E hizo un primer update bastante cercano a aquel del Helpful Content, que era el de las Hidden Gems, ¿vale? Las gemas escondidas, por el cual iba a empezar a mostrar más arriba resultados de foros, teóricamente de redes sociales y tal. ¿Eso en qué ha quedado al final? Y Quora. Sobre todo Reddit, un poquito Quora y bueno, sí, luego hay foros por ahí muy pequeñitos y muy especializados. Yo hice un pequeño estudio del tema de queries de comprar coche o que tenían que ver con coches, ¿vale? Pues yo qué sé, problemas de motor, tal. Y entonces es verdad que hay una serie de foros muy, muy especializados que también los ves que en conjunto todos ellos han mejorado, pero claro, la mejora es muy pequeñita. Si juntas la de todos esos foros, la mejora es nada y la mejora de Reddit ha sido esto, ¿sabes? Bueno, entonces lo que es cierto es que había una especie de clima de queja que a Google le tenía que tener un poco nervioso, ¿vale? Aparte de que ellos tengan siempre sus métricas y midan cómo es la satisfacción del usuario y si la gente hace búsquedas, si no. Aparte de eso, tenían que estar un poquito nerviosos, bueno, con las cosas que ya sabemos, nerviosos por un lado, con que si los jóvenes hacen búsquedas locales en TikTok o en Instagram, nerviosos por otro lado con que gente a lo mejor muy tecnológica podía estar buscando mucho con ChatGPT, nerviosos porque el usuario medio no se fíe del resultado que le sale y prefiera ver Reddit, todas esas cosas, digamos que se juntan ahí y han podido estar detrás de ese palo a las webs que a lo mejor abusan de afiliación, que abusan de coger tráfico sea como sea para tratar de monetizar con publicidad, y eso incluye a los grandes medios que no se pueden ir de rositas de esta, que todo el mundo siempre ha dicho que bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Que los bloggers pequeños no pueden hacer algo, pero los medios sí, pues no, también un poco les tenían que someter a estas mismas medidas, ¿no? Entonces, las cosas han venido por ahí. Lo que pasa es que es muy difícil
Yo creo que por muy bien que lo haga Google, ¿vosotros creéis que al día siguiente les va a estar todo el mundo echando, sobre todo en la comunidad SEO, echando Eso no ha flores? Oye, pasado qué bien lo nunca. habéis hecho, No, qué gran Claro, o update y sea tal, que, ¿no? Si es que eso nunca pasa. y nunca nos había abierto el Nunca pasa. formulario. Al contrario. No, ni se ha visto tampoco tanta respuesta directa, por ejemplo, a los tweets de Lily Ray, Glenn Gabe, etcétera. Tanta respuesta directa de los speakers de Danny Sullivan, Gary Ellis respondiendo directamente, John Mueller respondiendo directamente y pidiendo ese feedback y diciendo lo vamos a estudiar, etcétera, etcétera. Eso no se había visto tampoco tan directamente antes. Será lo que Pero comentaba bueno, Juan, también que igual es estarán parte de su asustados. nerviosismo, ¿no? Igualmente. Sí, Perdón, Belén. sí, lo mismo. O sea, estaba diciendo lo mismo, que será eso, que están nerviosos y se les junta todo. Entonces, tenemos a un Google nervioso, en parte por lo que comentaba Juan, ¿no? De que distintas tendencias de uso, que si TikTok, que si Instagram, que si aparece ChatGPT y la inteligencia artificial, ¿no? Hacia aquí queríamos movernos. A día de hoy, es decir, Google sí que ha ido reaccionando, al menos sí que da siempre sensación como de contrapartida, ¿no? Como respondiendo reactivamente a lo que va publicando OpenAI. ¿Qué tenemos a día de hoy de inteligencia artificial en Google? Juan, que tú lo tienes más estudiado esto. Bueno, pues nada, el 14 de mayo, en este último evento Google I.O. que han hecho, anunciaron que ya por fin esta cosa que tenían en modo experimental desde hace un año que llamaban Google SGE, que ya por fin lo lanzaban, pero solo en Estados Unidos, ¿vale? Y lo han llamado AI Overviews, o sea que como podríamos traducir por visión general que te da la IA, ¿vale? Cuando preguntas algo o buscas algo, y esto está apareciendo. Ahora, diferencias con respecto a SGE, pues lo primero es que parece que ha bajado bastante el porcentaje de búsquedas en el que se muestra, ¿vale? O sea, podíamos en la época experimental podíamos estar viendo que a lo mejor un 50, un 60% de las búsquedas disparaban estos resúmenes hechos por IA, y ahora parece que se ha bajado mucho, ¿vale? O sea, SEMrush, por ejemplo, está dando datos de que anda entre el 0,5% en desktop y el 1% en móvil, algo así, lo cual es muy poco. Es caro, es caro. Les sale caro. Es lo que te iba a decir. Esos resultados les salen muy caros. La inteligencia artificial de Google en la práctica no está haciendo las respuestas como estamos acostumbrados, sino que mágicamente sigue dando resultados de búsqueda, ¿no? Hombre, no, los resultados de búsqueda están, ¿vale? O sea, no es como, digamos que Bing lo ha hecho de otra forma. Bing tiene como el buscador normal en una pestaña y en otra pestaña la que pasa si estás hablando como si fuera con ChatGPT, con la diferencia de que está conectado a Internet. Eso Google no lo tiene, no es así. Si quieres hacer eso en Google, te tendrías que ir a Gemini. Que es el antiguo BART, ¿vale? Y que sí que está conectado a la web, es el de todos los chatbots, es el más, en el que más cosas actuales le puedes preguntar y menos tendencia tiene a alucinar o a decirte que no te puede responder eso. Y luego, por ejemplo, está súper bien integrado con YouTube, con Gmail, ya también para los de Gemini Advanced, si lo pagas, ¿vale? Está súper bien integrado ya y tal. Pero bueno, pero eso es otra cosa, ¿vale? En Google, en buscador, lo que tenemos a día de hoy parece que es en Estados Unidos solo un porcentaje de búsquedas bajito en el que están saliendo estas cosas, ¿vale? Yo no me atrevo a decir si los datos de SEMrush están del todo bien, si es solo un 1% o es un poco más, porque mis pruebas, pues hombre, yo he hecho distintas tipologías de búsqueda y me ha parecido que salía en algo más que el 1%, pero a lo mejor también estaba tenía un sesgo de que iba demasiado hacia el tipo de pregunta que lo saca, ¿vale? Y bueno, efectivamente, para Google tiene que ser más caro, es un poquito más lento en salir. De todas formas, creo que es verdad que lo han conseguido hacer más rápido que en los primeros días de Google SGE. Y bueno, otra cosa que parece que está bien es que siempre muestra fuentes, ¿vale? Yo hasta ahora no creo que no he sacado ninguna respuesta en la que no estuviese mostrando una fuente de página web, ¿vale? Lo que pasa que yo no veo ninguna garantía de que a pesar de que las fuentes estén ahí, que la gente vaya a clicar. Supongo que dependerá un poco de la búsqueda. Habrá búsquedas que la gente el usuario ya se dé por satisfecho y no tenga mucho incentivo o necesidad de hacer clic, y otras en las que a lo mejor sí, y por ahí seguirán llegando clics, ¿vale? Pero vamos, porcentaje bajo, solo en Estados Unidos, intención de pasarlo a más usuarios, sí, por lo que ha dicho Google, más países vendrán pronto y han dicho que tiene el objetivo de que unos 1.000 millones de usuarios lo tengan activado antes de que acabe el año. 1.000 millones de usuarios, para que os hagáis idea, podría ser simplemente a lo mejor Estados Unidos e India, ya casi puede que estén cerca de los 1.000 millones de usuarios, ¿vale? O sea que a lo mejor
lo abren en el mercado indio, que es uno de los mercados en los que ellos suelen abrir todo este tipo de cosas antes también, y algún país más, y a lo mejor eso es de lo que estamos hablando. Para mí la Unión Europea, que ahora lo hablaremos si quieres, temas legales y tal, creo que va a tardar. Sí, me lo dejas votando porque precisamente, Fernando, te sigo también mucho por Twitter. Te he visto varias veces, ¿no? Lo de ser crítico con cómo al final esas herramientas se han ido formando a partir del contenido de terceros, sin pedir permisos, sin temas creadores. Si esto crees que, es decir, lo comentaba Juan, probablemente la UE, la Unión Europea, sea la más controladora en ese sentido. ¿Crees que se frenará por esto, que acabará en la cultura estadounidense empezando a recibir demandas por estas historias, o lo irán acallando con ese tipo de acuerdos, compras, como han hecho con alguna que otra gran medio, o incluso el Google con Reddit, esas cosas, y en el fondo seguirá todo sin pena ni gloria? A ver, pues evidentemente hay como dos escuelas diferenciadas totalmente. Los americanos, que prefieren dejar que las cosas sucedan y son menos reguladores, aunque después pueden llevar, son mucho más demandantes, es decir, son mucho más de llevar a la gente a juicio y pedir responsabilidades. La cuestión está en que, claro, en términos legales, la regulación de los usos que se podía hacer de los contenidos siempre se había hecho sobre lo que se conocía que se podía hacer con los contenidos, con lo cual, cuando han aparecido los grandes modelos de lenguaje, es que ese abuso o ese... Porque no existía. Exacto, ese uso no existía, no estaba previsto en ninguna legislación, y cuando ha surgido, no, es que ya estaba, ¿no? Como eso estaba ahí, es como si te vas ahí a mitad del campo y, bueno, si no hay ningún letrero que me diga que no puedo coger las manzanas que están en este árbol, como están ahí, las puedo coger con la mano, pues las cojo y me las llevo, ¿no? Es un poco esto. Así que, hombre, yo entiendo que algún tipo de regulación se tiene que establecer, sobre todo porque el ecosistema que hemos venido disfrutando durante los últimos 20 y tantos años ha sido un ecosistema en el que las empresas y los generadores de contenido en general tenían un incentivo para generar ese contenido, que era o bien monetizar el contenido o bien usarlo como atracción de tráfico y, en última instancia, como medio de atraer clientes. En el momento que ese status quo se rompa, por algún sitio, eso va a dejar de funcionar, con lo cual habrá que encontrar otro mecanismo que lo haga funcionar. Entiendo que Google, por ejemplo, paralizó el tema de las búsquedas de voz porque no encontró un modo eficaz de monetizarlas y de trasladar su modelo publicitario a ese modelo de respuesta de voz, con lo cual no fue algo que en un momento dado parecía que se lo iba a desarrollar y después se quedó en nada porque vio que no le interesaba. Y aquí estamos un poco en la misma disyuntiva. Esto por un lado. Por otro lado, a mí lo que de verdad me preocupa es, ahora tenemos como estos modelos de lenguaje que son como un pan hecho con una levadura fresca recién hecha. Pero, ¿qué pan vamos a tener dentro de 10, dentro de 15 años? Cuando, claro, estos modelos de lenguaje se han alimentado de lo que la humanidad ha generado en los últimos 2.000, 3.000, 5.000 años. Y era todo contenido original, contenido genuinamente humano. Vale, ¿qué va a pasar cuando se empiece a publicar y a publicar y a publicar y a mezclar contenido que no es genuinamente humano con el contenido original? Es decir, ¿de qué manera eso va a ir poco a poco contaminando, poco a poco frenando, la originalidad? Es la leche, o sea, yo, por ejemplo, estamos preparando ahora aquí en Human Level, tenemos un bootcamp para el onboarding de la gente en remoto, y entonces el otro día, precisamente con el tema del notebook en el Google Keynote, dije, ostras, qué idea más buena, preparar que me hagan un quiz sobre un documento que ya es mío. Así que cogí, como yo tengo todos los libros, tengo un montón de material, lo tenemos ahí como notas técnicas, le dije, oye, hazme un quiz de 20 preguntas con 5 opciones, que salga la verdadera en distintas posiciones y además justifícame por qué esa es la verdadera. Y joder, en 5 segundos tenía un quiz hecho que a mí me habría llevado 2 horas. Y dices, joder, esto es la leche, es genial. Claro que es genial y lo tienes resuelto, pero ¿qué se ha perdido? Es decir, ¿de verdad he dedicado media hora a pensar si todos los conceptos fundamentales de esa nota técnica estaban ahí y eran parte de las preguntas? No, como es tan fácil, lo doy por válido y tal cual lo subes.
Y esa es la cuestión, es decir, nos lo facilita tanto que poco a poco vamos a ir confiando en que esa es la mejor respuesta posible y vamos a ir, digamos, renunciando a nuestra capacidad crítica de encontrar, digamos, lo original, la aportación propia, etcétera. Y a mí eso es un poquito lo que me da miedo, ¿no? Es muy interesante el riesgo de la meta-IA, ¿no? Es decir, de que al final la IA, cuando ya se esté formando sobre cosas que ha escrito la propia IA. Es decir, Pues, vale, si lo que acaba pasando es que nos fiamos de la IA para que escriba, por lo tanto, después solo se irá leyendo a sí misma, entonces se irá deturpando la capacidad de creatividad, como mínimo, de creación. Salvo que asumamos que ya se ha inventado todo, que sería una versión ya más... apocalíptica o distópica. Pero yo eso, o sea, esa visión creo que en el fondo también está ahí, ¿eh? O sea, porque tú has dicho, Fernando, una cosa que está muy bien y es cierta, o sea, que si se pierde el incentivo, pues los creadores van a dejar de crear, ¿vale? Pero no hay por qué asumir que todo lo que se había producido hasta ahora era 100% original, porque en realidad Internet estaba lleno Sí, antes de eso estamos de ChatGPT acuerdo. de refritos. ¿Vale? O sea, el contenido humano, en el fondo, hay un gran componente de refrito. La idea original y la cosa bien dicha originalmente y tal es escasa, ¿vale? Entonces, si no somos tan pesimistas, podemos a lo mejor ver un poco un mundo en el que se ha acabado el incentivo para crear webs que no aportan nada, ¿vale? Que en el fondo no estaban aportando nada y que prácticamente lo único que estaban haciendo era intentar, pues eso, chupar tráfico de Google para sacar unas monedillas. Y esas webs van a lo mejor dejar de existir porque su creador no le ve razón de ser ni cómo monetizarla, pero va a seguir existiendo lo importante, ¿vale? O sea, digamos que hay cosas que tienen su propio fin, no es simplemente monetizar un poquito de tráfico de Google, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, veremos qué pasa, ¿vale? O sea, yo lo que creo que a lo importante y a lo que genera negocio y genera movimiento y genera tal, yo creo que eso no va a desaparecer, ese es un ecosistema mucho más fuerte de lo que parece, a pesar de que hay una cosa innegable, que es que Google envía un 70% del tráfico de referencia actual en Internet, en el mundo, lo envía a Google, ¿vale? O sea que digamos que si mañana Google diese un botón y dejase de enviar todo ese tráfico de referencia de otras webs, te puedo asegurar que nos dábamos cuenta todos, ¿eh? O sea, no es algo, no hay prácticamente negocio, desde luego negocio importante, que no estuviese, si ese fuera el escenario, que no estuviese muy, muy, muy afectado. Entonces, Google no lo va a hacer porque no tiene incentivo, porque la publicidad en su caso yo creo que depende de que haya clics hacia webs de terceros, porque ese es su modelo de publicidad. Si lo quita eso, ¿dónde está la publicidad tal y como la entiende Google? No está, ¿no? Entonces creo que por eso sí tiene sentido lo de estar sacándolo en un porcentaje bajo de búsquedas, que probablemente sean búsquedas Enlaces que sean e incluyendo muy long tail, enlaces siempre. que no estaban antes tampoco sacando anuncios. Y además incluyendo enlaces, primero para que no se le cabre el ecosistema, para que el usuario que quiera profundizar más pueda hacerlo. Tal. Entonces, ese escenario no es tanto el que nos habían contado, ¿vale? Ese escenario es, yo creo que más viable y más, un poco, por así decirlo, tranquilizador para todos, ¿vale? Y luego, para Google, tiene una cosa, porque claro, cuando se habla de que falta un poco el incentivo para Google y tal, hay una cosa que para Google podría tener sentido, que es, y además tendría sentido con las declaraciones que ellos han hecho desde que han empezado a probar estas cosas, es que han dicho que notan que se busca más. ¿Qué es lo que yo creo que quiere decir Google cuando dice que se busca más? Y también han dicho que se responden más tipos de búsqueda o se responden búsquedas que antes no se podían responder. Yo creo que se refieren entonces a que todo esto del AI Overview está funcionando como una especie de complemento en lugar de como sustituto al buscador de siempre. Es decir, con el buscador de siempre había ciertas búsquedas que tú ni le hacías al buscador porque sabías que no iba a estar la respuesta ahí. Ahora ese límite a lo mejor deja de existir porque dices, bueno, yo hago esa búsqueda, si no existe contenido no me puede sacar una web que responda a esa búsqueda. A lo de Fernando, volvemos un poco a lo de Fernando, falta que la IA
sea capaz, porque yo no sé, yo de verdad, Rubén, ¿tú te vas a poner en la parte optimista o en la negativa? Porque según lo que me digas me pongo yo, porque yo estoy más con Fernando. Sí, sí, sí. Yo, a ver, veo por dónde vas, Juan, y apuesto por ello, ¿vale? O sea, me parece genial. Pero el problema es, incluso esas consultas que no son, digamos, navegacionales, que son de consulta y obtengo mi respuesta, al final, si el contenido que me va a facilitar es erróneo, estoy otra vez con lo de Fernando, ¿no? De que volvemos un poco, pero me parece bien. Si estamos hablando únicamente de las que en ruta hacia otros sites, que las va a mantener y demás, yo también creo que va a ser así, porque no se va a cargar el AdSense, no se va a cargar el remarketing, o sea, bueno, display no se va a cargar. Hay muchísimo contenido que le permite monetizar y es más, yo creo que al final se va a acercar a los medios como para disculparse de del jaleo que está montando aquí. Lo tengo súper claro. Pero me sigue preocupando la otra parte, ¿no? Porque yo la experiencia que tengo es que todo lo que me devuelve es erróneo totalmente. Incluso con las referencias dices, por favor, pero ¿qué me estás devolviendo? Y sobre todo para preguntas, la pregunta que sí que haría un usuario, no la pregunta de necesito que me digas lo primero que busqué yo cuando salieron las posiciones cero, que era el salario de Belén Esteban, ¿no? Por ejemplo, no es esa pregunta la que me preocupa. Es la pregunta más elaborada en la que tienes que tomar una decisión. Y no lo sé, ¿eh? Porque sale poquitas veces, pero ¿no creéis que va a volver a recuperar un volumen mucho más alto de overviews? Yo creo que lo aumentará. Yo no lo sé. Una última cosita respecto a una cosa que dijo Juan González antes también, y es, creo que en un mundo en donde el volumen de contenido generado por IA aumente allí donde, por ejemplo, es suficiente para cumplir su función, imagínate, por ejemplo, hacer un texto descriptivo de un producto a partir de la ficha de especificaciones técnicas, ¿vale? Que es un caso de aplicación útil. Ahí no vas a aportar realmente, tienes que generar 20.000 fichas de producto, una persona no va a aportar un valor diferencial en muchos casos, ¿vale? Con lo cual tendría sentido. Pero creo que en un mundo en donde empecemos a usar la inteligencia artificial para ese tipo de trabajo para el cual una persona tenía pocas oportunidades o poca posibilidad de aportar un valor añadido, lo que va a ocurrir es que la autoría va a ganar valor. Es decir, la autoría, la voz única, la voz original, la persona capaz de aportar una vista original va a ser la que va a ganar valor y se va a, digamos, sí, creo que eso que va a destacar por encima de lo que en general nos cubre la necesidad, pero no aporta mucho más, creo que va a ganar valor. Entonces, si hay creativos, yo creo que hay hacia ahí, utilizando o aprovechando o usando como herramienta la IA o no, pero hacia ahí es donde deberían ir encaminando sus pasos, a encontrar una voz única que solamente sea de ellos. Estaba dudando de qué hacer con lo que decía Beth. ¿Qué me pongo? ¿Del lado positivo o negativo? Decídete. Y yo quería irme al positivo, pero me está costando porque Ay. mira que soy a priori. Porque claro, Te cuando quedas solo, decíamos Juan. que dudas concretas, cuando decíamos que Google le estaba saliendo más caro lo del AI Overviews, entiendo que Juan, tú estabas pensando en lo de le salía caro porque desaparecían los anuncios o pensabas en otra cosa. No, porque le sale más caro generarlo Más que un caro resultado. de consumo de recursos, ¿no? De datos. Eso es. Vale. Claro, porque el resultado normal tiene que hacer una query en su index. Para el resultado con IA tiene que hacer una query, tiene que traducir la query que le ha hecho el usuario, hacer una búsqueda en el index y de lo que sale en el index de varios resultados, el LLM tiene que hacer un refrito, porque es un doblemente especie de más caro. resumen Es más y sacar caro ese resumen. hacerlo Entonces, y es más caro porque lo monetiza menos, ¿no? Es decir, porque al final habrá menos opciones de poner publicidad. Y bueno, claro, y luego está la cosa de si encima puede ser que no lo monetice. Entonces, pero caro, incluso si no estuviéramos teniendo en cuenta luego los ingresos por publicidad, es más caro que la búsqueda normal, ¿vale? Han dicho que han sido capaces de bajarle un poquito los costes a la cosa, igual que han sido también capaces de hacerlo un poquito más rápido a la respuesta. Bueno, pues porque al final tienen sus métodos y verán qué cosas cachean, qué cosas no. A lo mejor precisamente en las que no lo están sacando es porque hacen una estimación de que esta va a ser especialmente cara, lo que sea. Digamos que ellos están un poquito controlando ahí para que esto no sea un desmadre, ¿no? Pero en principio eso es caro. Eso es una de las cosas que se dice poco
de toda esta revolución actual de la IA generativa es que es Y muy poco cara, ecológica. muy cara y consume muchos recursos, o sea, pero en Energía, plan de agua, que consume los de todo, recursos sí. de una ciudad Eso, grande, en eso cuanto entendido, a eso entendido. agua, No me refería a esto. electricidad. El optimista de Juan, ¿no? Decía, no, al final que estaba hablando, visión optimista. Habrá que entender que la mayor parte de las webs son una puta mierda. Así hablando, claro. Y paso, ¿no? Por lo tanto, esas dejarán de existir y se mantendrán ese 1%, es decir, que como mínimo nos está acercando a una visión de muchísimas menos webs que las actuales. Igualmente, lo que tú comentabas ahora, Beth, que vendría siendo, y Ferrando, ¿no? Se va a poner en valor al autor. Claro, esto me recuerda un poco a los que hacían muebles antes de que llegara IKEA, ¿no? O de IKEA o Cape Home o cualquier productor. Vale, va a ser una profesión, va a ser ebanista este tío. Pero ¿cuántos ebanistas conocemos en nuestro entorno? ¿No? Es decir, que se va a convertir en algo seguramente como mínimo muchísimo menos frecuente. Es decir, que nos está abocando claramente a un cambio de ciclo fuerte en la web tal y como la entendemos, ¿no? Bueno, pero porque hablamos también solo del contenido, pero Juan, por ejemplo, tú que estás mirando, estás más con la vista puesta ya, Aleida, por ejemplo, dejaba súper claro, la semana pasada comentaba que la experiencia de e-commerce es súper buena. Yo me imagino, o sea, yo por lo poco que he visto me recuerda mucho a estilo el resultado de Travel, ¿no? De quiero coger un vuelo y te facilita esa información. Yo entiendo que no solo tenemos que pensar en el contenido, sino también en los overviews. Lo que pasa es que le pregunto a Juan, porque como estaba comentando lo del procesamiento, no sé si esto incluso será más caro. Yo entiendo que no, pero Hay una cosa aparte del buscador que sería como un escalón más, que es ya los asistentes, o no digamos un paso más todavía, los agentes que hacen cosas por ti, ¿vale? Si nos quedamos en el paso de los asistentes, que es algo de lo que claramente están detrás tanto OpenAI como Google, eso claro que es caro. Lo que pasa que se supone que como al usuario le ahorra mucho tiempo, ¿vale? Es decir, el ejemplo que han puesto casi desde el principio de esto, desde presentaciones de Google de hace ya 3 años y tal, cuando hablaban de MAM y de otros modelos que tenían, era el de ayúdame a planificar un viaje o me voy a ir de alpinismo el año que viene a un sitio donde hace un clima un poco peor que no sé dónde y que esto que se ponga a buscar cosas por ti te encuentre, ¿vale? Con lo cual te ahorra, porque sabéis perfectamente ahora que cuando te vas a planificar un viaje no te quita nadie, pues yo qué sé, media hora, una hora de ir buscando por ahí en webs y de sacar, entonces te va a ahorrar, que no quiere decir que te tengas que fiar ciegamente de todo lo que saque la IA de primeras y tal, pero sí que te va a ahorrar un primer vistazo y tal. Google está detrás de esto. Ahora mismo ya tiene una cosa que todavía lo tiene puesto en experimental, todavía está dentro de Search Labs, que son un poco los asistentes para planificar o los asistentes también para compras. O sea, ahí tiene ahí puestas unas búsquedas de ejemplo que le dices, me parece que son las mejores cafeteras dentro de no sé qué parámetros y tal. Y te sale una SERP que ya tiene tiene AI overviews y tiene un montón de filtros ya preparados y cosas y tal. No, eso está muy bien, pero además identifica las taxonomías que son pertinentes para la categoría de producto que estás pidiendo, te muestra digamos, las agrupaciones de productos pertinentes y además te pone junto a los productos las reviews que están resaltando de ese producto exactamente digamos, esa característica. Oye, mejores cámaras compactas. Pues mira, estas son las mejores para viajes, estas son las mejores para bloggers, estas son las mejores para retratos. Y además, junto a la oferta del producto, tienes además las reviews en donde puedes digamos, ratificar por qué esa es la mejor cámara para blogger o para retrato, para tal. Y entonces ahí sí que yo estaba, fue una de las primeras cosas cuando puse el artículo con la review de SGE después de la keynote del año anterior, donde se presentó, dije, en la web se va a perder, digamos, la mitad del viaje del cliente porque eso se traslada a la página del buscador, se va a resolver ahí y el usuario va a venir ya con la decisión tomada. Posiblemente no tendrá un impacto tan grande en la conversión final, pero sí que vamos a perder, es decir, toda la fase de captación del usuario por las búsquedas informacionales y acompañarlo en todo el Customer Journey hasta que compraba el producto, gran parte de ese viaje lo vamos a perder porque se va a trasladar a las páginas del buscador. Habrá el mismo número de pedidos, pero habrá mucho menos tráfico porque el tráfico ya llegará, el que llega convencido y el que no habrá dudado y sus dudas estarán ya en el final. Lo que parece que nos lleva es a un buscador, es decir, a que constantemente el buscador se va quedando con la experiencia.
¿no? Es decir, en su momento Google era un movilizador de tráfico, y no es diferente a la evolución que tuvieron las redes sociales, ¿no? Es decir, estoy ahora recordando los tiempos en los que Twitter era, tú publicabas un tweet con un enlace para que la gente se fuese a ver el enlace, y ahora cada vez más es un entornos centrípetos, ¿no? Es decir, que buscan que el usuario se quede dentro. Pues con Google parece estar pasando lo mismo, es decir, que todas las posiciones cero, las experiencias de Google Maps integrado, todo este rollo, lo que busca es que el usuario busque y siga consumiéndolo en casa, y si tiene que salir es por ineficiencia de Google, no porque no lo intente, ¿no? En su momento ya intentó hacer el shopping como un marketplace en Estados Unidos y se rindió por ahora porque perdía pasta a raudales, ¿no? Es decir, que en el fondo sí que pareciese como que quiere quedarse con todo el tráfico y toda la experiencia, ¿no? Campañas. Al final me fui al lado malo, ¿ves? ¿Ya ves? Sí, te fuiste mal. Claro, pero yo creo que hay unas que son estratégicas que si no lo hacen ellos, lo va a hacer otro. Y entonces, porque tú imaginas, ¿qué pasa? Que Amazon no está interesado también en integrar con inteligencia artificial todo el funnel Por eso y que dices, todo es tal, decir, en el pues fondo, también Amazon va por su lado. TikTok, es decir, en el fondo que TikTok quería e-commerce, no sé qué. para el que tiene webs, ¿no? Es decir, para el de la web de e-commerce normal y corriente es, bueno, lo hace Google porque lo tiene que hacer Google porque si no la Amazon, pero cualquiera de las dos a mí me deja fuera, ¿no? Como web. A lo que nos lleva es a una concentración de la experiencia en estos dos gigantes, ¿no? Pero yo diría que al vendedor lo de Google no le deja fuera. Al vendedor no le deja fuera. Lo que puede ser es que haya más competencia por ser tú el vendedor que se lleva se adjudica el gol. Pero al vendedor en teoría no le deja fuera. Al que deja fuera es al middleman, Afiliado. ¿vale? Al que se ponía en medio con una web de afiliación. A ese sí le deja más fuera, pero ese al vendedor no le importa. Al vendedor le importa. Es de nuevo la desintermediación miticísima, ¿no? ¿Quién le ha traído la venta? No le Es decir, importa. que era este tema de, porque ahora hablamos del vendedor, no le importa, se carga al afiliado, después se carga al intermediario vendedor y te irás directo al fabricante que acaba vendiendo por su cuenta directamente, ¿no? Es decir, que caminamos constantemente a esta desintermediación en el consumo. Sí, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Google, como bien dices tú, Google jugar a ser Amazon, no, todos sus experimentos no le han salido bien. El primero lo intentó, pues debió de ser en 2004 o así, cuando sacó Frogel, que fue un fracaso, y luego ha intentado diversas cosas y prácticamente nunca ha conseguido nada, siempre ha ido para atrás, pero sí se da cuenta de que su labor, en cambio, es otra, ¿no? O sea, él sabe perfectamente que hay millones y millones de usuarios haciendo montones de búsquedas que tienen que ver con compra de productos y que todas esas búsquedas las puede mediar él y las puede monetizar él. O sea, eso lo tiene muy claro. Creo que nunca se va a poner Google a vender productos. Eso es otra cosa de Amazon, ¿vale? Pero creo que Google no se va a poner a decir, oye, a esta tienda le mando mucho tráfico y venden muchas cosas. Me voy a poner yo en contacto con el distribuidor de esta tienda, voy a vender yo directamente. Que te veía asintiendo lo que decía Juan y negando lo que decía yo. Ya te has puesto el lado positivo. Me dejo arrastrar. Es que no, es difícil coincidir, o sea, no coincidir con ellos. Me convencen. No, pero yo soy muy escéptica, ¿eh? Yo estoy muy escéptica. Lo que pasa es que después también me motiva todo lo que está por venir y encima pues ellos van contando cositas interesantes y bueno, pues te entra la ilusión. Pero después quieres montar un viaje, intentas que Gemini o cualquier otro te saque 4 recomendaciones y a lo poco que compruebes es que no tiene sentido lo que te han dicho. Se han inventado un ¿Sabes? volcán. Entonces, claro, o sea, es como, claro, me pongo súper negativa otra vez. Pero bueno, ya aprenderán. Vamos a dejarles primero enseñarse a gatear. Eso yo digo que es. Eso yo creo que es, perdona, Beth, creo que es una limitación no de Google. Sé que iba a decir, de la persona que busca, la Beth esta que no busca bien. También puede ser, no lo niego. No, pero si alguien dijera los resultados que da con IA Google están muy mal, pero en cambio me voy a Perplexity. Es la tecnología. O me voy a Bing Chat y Bing Chat y que nunca alucina o tal. Eso en realidad hoy en día no pasa. Yo tengo, por el número de usuarios que tiene y tal, tengo en parte cierta fe en que el que mejor o antes lo solucione esto sea Google. Pero bueno, por otro lado te digo que ya no sé, porque es que la verdad es que Google se está moviendo de una forma un poquito
A mí me sorprende Vaya un poco error, está por haciendo lo prueba y lento y error. por lo errático, ¿no? Entonces, pues a lo mejor resulta que le come la tostada a otro, o sea, podría ser, pero vamos, en principio por usuarios y esa potencia, Se nos escapa el tiempo de forma loca. Estoy intentando ponerme en la piel a quien nos esté escuchando, ¿no? El por persona de, vale, yo tengo una web, ¿no? Tengo aquí mi web, ¿qué hago con esta web? Si quisiéramos decirle qué tendría que tocar, que hacer, que pensar para su proyecto a 1, 2, ya no digo más años vista, para alinearse con lo que notamos que esté pasando en Google. Fernando. Uf. A ver, no sé. Te voy a dar una respuesta, no te voy a decir depende, pero te voy a dar una ¡oh! respuesta que viene dando Google toda la vida. Estaba aquí esperando. Mira, depende. Piensa en tus usuarios, es decir, al final, no sé, piensa en tus usuarios. Estamos viendo bolsas de contenido que daban muchos puntos de visibilidad en Sistrix y que cuando estas actualizaciones, digamos, han castigado esas bolsas de contenido y se ha perdido esa visibilidad, el impacto en negocio ha sido nulo. Es decir, vale, digamos que a nivel de egométrica molaba un montón tener esa... Pero es como la gente que apuesta a tener mucha visibilidad posicionándose para descargar web gratis. Si tú te posicionas para un montón de búsquedas con la palabra gratis, es que lo petas en Sistrix, pero eso no significa que te vaya a ir bien el negocio, ¿no? Entonces, al final tenemos que centrarnos en aquello que tiene sentido. Tendremos que estudiar también en qué medida y para qué entidades los overviews nos sacan como referencia. Esta mañana, por ejemplo, he estado haciendo yo una prueba y nos ha salido un artículo de SEO Internacional que había escrito Paolo en una búsqueda hecha geolocalizada en Chicago en este panel. Se ha puesto la mar de contento. Habrá que ver qué es lo que hace que, digamos, para ese resultado, para esa búsqueda en concreto, Google haya considerado que nuestro sitio web tenía la autoridad suficiente como para mostrarnos como referencia. Yo creo que habrá que centrarse en eso, en ver cuáles son esas entidades, cuáles son esas categorías de búsqueda y trabajar muy fuertemente para tener, digamos, para ganarte la autoridad, etcétera, y tratar de no fastidiarla ahí. Creo que básicamente va a ser eso, va a ir por ahí un poco el ir ganándote de nuevo esa calidad. Mucho menos contenido con mayor calidad y contenido que realmente resuelva una necesidad a alguien. Fíjate que no lo habías dicho aún y había apuntado por aquí. Más calidad que cantidad. En plan de que al final el tema de la cantidad, que muchas veces antes, ¿no? En el pasado era como, no, hay que poner un artículo en el blog al día, este tipo de historias de volumen. Al final eso lo único que generaba era la urgencia del copia-pega, ¿no? Del, miro que está posicionado, algo parecido, cambio 4 palabras y tiras para arriba. Y eso es justo lo que será más fácilmente replicable por una IA y condenable por Google como otro contenido de mierda que está replicándolo todo, ¿no? Beth, cuéntanos. Vale, yo pienso dos cosas, ¿vale? Que evidentemente es lo que me viene a mí en lo que está pasando en los últimos días, pero que me lo preguntas dentro de 2 semanas y a lo mejor cambio. Dos cosas. La primera, yo creo que, o sea, inevitablemente, sobre todo desde el EAT, nos tenemos que centrar en crear contenido, o sea, la teoría, ¿no? Es crear contenido propio, ¿no? De ponernos lo que he dicho, recojo el guante de Fernando, tenemos que pensar en nuestro usuario y generar contenido para él muy personalizado de yo haciéndote la foto yo misma, el vídeo, o sea, esa es la teoría. Pero como estoy en plan negativo, recojo otra vez, vuelvo a tirar del hilo que comentaba antes de Fernando, de que todos vamos a ir a lo práctico, a regenerar contenido, a generarlo automáticamente con IA, a hacer refritos y volveremos a eso. Entonces, basándome en eso, todos nos vamos a pensar en el usuario, pero vamos a utilizar, vamos a poner de nuestro lado la tecnología para generar ese contenido, a mí se me plantean dos cosas. La primera, creo que cada vez va a ser más importante quién esté detrás, es decir, el usuario al final va a ser consciente. Yo creo que vamos a ser capaces de fijarnos más en la fuente de información. Me da igual que lo generes por IA, pero quién está firmando este contenido o quién es la empresa que hay detrás. Yo creo que eso va
inevitablemente a lo largo no digo que sea ahora, evidentemente ahora todos nos lo tragaremos con patatas y adelante. Y yo creo que vamos a tomar más consciencia de quién es el que nos lo está contando o el que lo ha supervisado o el que lo ha firmado. Y esto nos llevará a muchas crisis de reputación, lo veo venir, porque esto ya nos ha pasado en el pasado con los que han generado contenido de forma automática, que lo han negado, después han dicho que sí. O sea, esa una. La importancia de nosotros mismos, ¿no? De a ver si tienes, iba a decir una palabra, si te atreves a firmarlo, ¿vale? Y segundo, creo que aquí los únicos que van a diferenciarse van a ser los que vuelvan al marketing tradicional y sean creativos, porque si no, vamos a terminar haciendo todos lo mismo. O sea, que vamos a ser mucho más estratégicos y menos técnicos, pero es que esto lo venimos diciendo toda la comunidad SEO de hace tiempo. Si te aprendes el ABC, lo implementas en tu web y ya está, ya he cumplido, pues tienes los resultados que tienes. Pero si realmente le pones cabeza y haces lo que ha comentado Fernando anteriormente, yo creo que vamos a tener que ir ahí. Nada, al final todos estudiar marketing otra vez, ya está. Qué bueno. Pero bueno. Juan. Ese contenido que demuestre que sabes, creo que va a ser uno de los mayores seguros, ¿no? Que puedes tener. Pero de todas formas voy a decir otra cosa, que es que no hay que volverse loco, ¿vale? Creo que por supuesto llevamos matando al SEO desde prácticamente 2008, tal, pero ahora con la salida de ChatGPT también llevan matando al SEO desde el día siguiente. Y la verdad es que Google ha tardado en hacer oficial esto, pues fíjate, desde que salió ChatGPT más de año y medio, y además lo está metiendo en un porcentaje pequeño de búsquedas y en un solo país, no en el resto y tal. Aquí a España todavía no ha pasado nada, ¿vale? O sea que si alguien va y mañana cambia el 100% de su estrategia porque tal, a lo mejor se pone la venta antes de la herida y oye, está muy preparado para un futuro que llega o no llega o tarda un montón en llegar, ¿no? O sea, el día a día todavía es otra cosa, ¿vale? Entonces, a mí me parece que hay que aprovechar de lo que hemos estado diciendo, de lo que han estado diciendo Betty y Fernando, hay que aprovechar cosas que ya serían aplicables hoy, incluso aunque no existan esos resúmenes con IA, y que además para cuando lleguen los resúmenes con IA nos permitirán estar bien colocados, ¿vale? O sea, sí que habría que tomar un poco lo mejor de los dos mundos, pero lo que no hay que hacer es escoger y decir, bueno, ya dejo de hacer contenido o ya dejo de hacer tal o dejo de hacer webs y me voy y me hago frutero porque esto no pasó con las apps. Todavía esto no ha cambiado, ¿vale? Expresa lo que se decía en su momento y tampoco pasará con esto. Hay que... Sí, esto es muy interesante, porque sí que es cierto que al final, cuanto más metidos estamos en estos temas, en la fiebre del Twitter, ¿no? Del día a día, de las novedades, más histeria al final le metemos a las cosas de madre mía, ¿cómo cambia esto? Y después ves que la realidad del mercado, las cosas del día a día, pues siguen estando en ¿hago link building o no hago link building? y ¿qué tengo? ¿Le hago no index a las etiquetas? ¿No? Este tipo de historias. Y eso sigue siendo lo que al final te mueve en el día a día del negocio, ¿no? Que estamos al final preparándonos para las grandes preguntas, mucho más para lo de 3, 5 años que lo de mañana, sin duda, ¿no? Yo, de hecho, ahora comentabais lo de las apps no mataron a las webs. ¿Sería posible que esto mate a las webs? Ya no digo ni en un año, ni en 3, pero si nos ponemos en visión peliculera a lo dentro de 20 años, porque yo sí que llego a visualizar lo de todo esto al final acaba con un Alexa realmente listo en casa, ¿no? Un asistente al que le pregunta y dice, oye, hazme la compra. ¿Quieres que te repita la compra de la semana pasada? Y digas, no, pídeme ahora unos huevos de gallina campera que no hayas sufrido. Ah, mira, te voy a traer los de Coren que están de oferta, no sé. Y que... Rubén, creo que los humanos disfrutamos más de lo que nosotros mismos pensamos de los procesos de las cosas. Si no, no tendría sentido que sigamos comprando discos de vinilo y recuperando la fotografía analógica. Es decir, no tiene ningún sentido salvo que de repente descubrimos que nos encanta sacar un disco de la funda, ponerlo en el tocadiscos y soltar la aguja encima. Quiero decir, hay procesos que nos gusta hacer, como decía Betlem, el proceso, la emoción de planificar un viaje y mirar y buscar y comparar y voy a ver esto y voy a ver lo otro y entro en este blog y leo. Creo que sí, la eficiencia nos diría que probablemente llegará un momento en donde esa inteligencia artificial nos podría dar el resultado final inmediatamente y sin esfuerzo,
pero joder, nos vamos a dar cuenta de que perdemos todo el encanto y todo el disfrute de hacer eso. Es como joder, vamos a dejar que la inteligencia artificial haga todo el trabajo para dedicarnos a fregar los platos. No, nos gusta hacer La el tienda trabajo. física, ¿no? Todavía la tienda física no ha desaparecido por lo digital. Claro. Seguimos. Así Un que poco esto. confiemos. Qué romántico nos ha quedado al final. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, yo quería dejaros sin trabajo y a ver si os montabas una frutería entre los tres, pero se ve que aún tenemos SEO para rato. Nos quedamos entonces con que Google está cambiando cosas. Obviamente hay unas preocupaciones que también nos quedan cosas en el tintero, ¿eh? Decía Fernando muy al principio, es peligroso que una sola empresa decida lo que vemos. Y esto al final es Google, el tema del monopolio que tiene Bill Buscadores, que sí, hubo esas promesas. A ver, que parece que Bing subió un poquito, pero sigue siendo minoritario. Que se está usando más ChatGPT para búsquedas, sin duda más de lo que se usaba, pero que la gente normal, no nosotros y los que estamos leyendo sobre ella casi cada día, está claramente viviendo su vida como hace 2 años. Es decir, que igual está usando ChatGPT para, oye, hazme un resumen de esto, para 4 cositas, pero después su día a día sigue estando en el Google normal. Que Google se está adaptando, que se adapta muy poquito a poco porque además le va el business en el asunto. Igual que lleva 4 años moviendo lo de las cookies patada para adelante por si acaso, tampoco va a matar su negocio publicitario. Entonces, esto que estamos enseñando de la AI Overviews no deja de ser algo parecido a la posición 0 actual. Sí, es como súper vitaminada y mineralizada. A nivel práctico, capaz de sacar de más de una fuente. La posición 0 actual siempre va a estar ligado a una única fuente y ahora puede hacer una especie de popurrí entre 2, 3, 4 fuentes y eso es un poco lo que es. No está en España, no está en Europa, igual ni está este año por aquí por si acaso, empezarán con zonas menos problemáticas legalmente y cuando llegue ya lo iremos peleando, igualmente no nos deja sin SEO por ahora. Así que muchísimas gracias Fernando Maciá de Human Level, Betlem Cardona de Pla 101, Juan González Villa de USEO. Ha sido un placer. Chao, chao. Un placer. Un placer. Lo mismo digo. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, me pareció interesante, tranquilizadora esta reflexión final de Juan González Villa, pidiendo bajar la ansiedad con este tema de inteligencia artificial. Que hay muchas noticias, muchas novedades, y claro, en Marketing for E-Commerce estamos muy metidas en todo ello, pero que no todo se aplica aún aquí en España, que es posible que mucho ni llegue, y que en muchos casos las transformaciones no serán para tanto, pues como apuntaban también Betlem y Fernando, la gente seguirá queriendo la experiencia de compra en tienda física, y aunque nos empeñemos, el SEO no ha muerto, ni esa muerte se le espera. Aquí lo dejamos. Recuerda, estamos preparando con la Mac Academy un curso de 1 mes de duración de IA aplicada al negocio digital. Si te interesa, tienes el enlace en las notas. Los mejores artículos sobre el sector digital en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema mexicano de LATAM, tenemos otro podcast específico sobre ese mercado. Busca Marketing for E-Commerce México. Y no te olvides de suscribirte a este podcast. Y si ya lo estás, déjanos 5 estrellitas en Spotify para que nos encuentre más gente. Nos escuchamos el próximo día.